Voy a hacer una grabación. Ahí está. Entonces, vamos a seguir con la clasificación de las funciones trascendentes. Nosotros ya habíamos visto una llave en donde las funciones trascendentes se clasifican en las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Iniciemos con las exponenciales. Las exponenciales van a tener esta estructura, como la que estamos viendo acá, f de x es igual a la x, donde nosotros estamos viendo que a la x es la forma de una potenciación, donde ¿qué rol cumple a en la potenciación? Sería la base. ¿Y x qué rol está cumpliendo en esta potenciación? Es el exponente. Pero fíjense ustedes, ¿qué tiene de particular esta expresión que yo acabo de pintar en amarillo, que nosotros le estamos llamando función exponencial? ¿Qué tiene de particular? Lo que tiene de particular es lo siguiente, fíjense, yo voy a poner, por ejemplo, voy a decir 2 al cuadrado, 5 al cubo, 4 al, qué sé yo, a la sexta. Todos estos ejemplos, ¿qué son? 2 al cuadrado, 5 al cubo, 4 a la sexta, ¿qué son? ¿Son? ¿Enteros? No, ¿qué son? 2 al cuadrado, 5 al cubo, 4 a la sexta. ¿Qué es? ¿Es una o son potenciaciones? ¿No? Son potenciaciones. Son uy, ya estoy loco. Potenciaciones. En donde, ¿qué se observa? Que tanto la base como el exponente, ¿qué son? Números. Son números. Lo que está en azul, tanto la base como el exponente son números. Pero lo que tengo pintado acá en amarillo dice a a la x. ¿Qué sería a? Y de acuerdo a lo que dice a, es una constante real, dice, es una constante real. O sea, es un número, ¿sí? Es un número. ¿Y qué sería x? El exponente. Es el exponente, pero ¿qué sería x? La variable independiente. La variable independiente. Es una variable, acá es una variable, ya el exponente es una variable, ya no es un numerito nada más, sino que es una variable. Entonces, por el hecho de que el exponente es una variable, es más, de manera general podría haber sido otra función también, para hacerlo un poquito más, digamos, compleja. Pero teniendo en cuenta este formato, vemos que el exponente es una variable. Entonces, por esa razón, esta estructura que dice a la x, nosotros le llamamos función potenciación o función exponencial. ¿Eh? Tiene la forma de una potenciación, pero lo único, la salvedad, es que el exponente es una variable, no es un número como en las clásicas potenciaciones que nosotros estamos acostumbrados y que ya hemos visto en los años anteriores. A es la base, es una constante real, es un número positivo, que es un número también distinto de 0 y distinto de 1. Todas esas condiciones está cumpliendo la base. Dice que la base, si está comprendida entre 0 y 1, la función es decreciente, mientras que si la base es mayor que 1, la función es creciente. Gráficamente, nosotros tendríamos esta situación que estamos viendo acá. En el apartado A, fíjense ustedes, nosotros tenemos esta función exponencial en donde la base está comprendida entre 0 y 1. ¿Cómo es la función acá? En el apartado A. Es decreciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque la base está comprendida entre 0 y 1. ¿Cuál sería el dominio de esta función? La del apartado A. Todos los reales. Lo que estamos viendo, que el dominio de esta función sería todos los reales. ¿Cuál sería el rango de la función? De infinito a cero. Cero infinito. Cero infinito. De infinito, De cero cero. infinito. De 0 a infinito. ¿Y lo toma al 0? No. No, Abierto. no lo toma al 0. ¿Por qué no lo tomará al 0, chicos? Es una asíntota. Es una asíntota el cero. ¿En dónde? El cero I es igual a cero. Igual a cero. horizontal. ¿En I igual a 0 o en X igual a 0? I igual a I cero. igual a cero. En I igual a 0. Hay una asíntota horizontal en I igual a 0. Entonces, todo eso están observando ustedes en la gráfica del apartado A.
En cambio, en la gráfica del apartado C, ustedes están viendo que hay una función exponencial cuya base es mayor que 1. Entonces, ¿cómo es la función? Es Es creciente. 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 ¿Qué más observan, chicos, en esta función del apartado C? ¿Cuál será su El dominio? dominio, los Todos los reales. reales. Es todo lo real. ¿Y el rango? 0 infinito. De 0 a infinito abierto en También cero. se repite de 0 a infinito. ¿Qué observamos además? ¿Qué tiene la función? Presenta asíntota también. Tiene una asíntota. ¿En dónde? En En cero. igual a 0. Igual a cero. En I igual a 0. Fíjense, ¿qué más observan en el apartado A y en el apartado C? En esa gráfica, ¿qué más están observando? Que tiene intersección en la ordenada. Hay una intersección en el eje vertical. ¿En qué punto? El punto 0, 1. 0, En 1. el punto 0, 1 en ambos casos, ¿verdad? Tanto para el apartado A como para el apartado C. Fíjense que yo quiero volver sobre el tema de la asíntota horizontal, porque estas funciones exponenciales, esta en particular, si tienen asíntota, ¿qué tipo de asíntota van a tener? Las horizontales. Fíjense acá, en el apartado A, ¿qué es lo que está pasando? A medida de que x se vaya a más infinito, la función, ¿a qué valor se aproxima? A 0. Menos infinito. A 0, pero no lo A toca. 0, pero no lo toca. Bien. En cambio, en el apartado C, a medida de que x se va hacia menos infinito, la función ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima a 0. Entonces, por esa razón, nosotros decimos que la recta y igual a 0, tanto en el caso A como en el caso C, es una asíntota horizontal. ¿Y por qué? Y porque cumple con la definición de asíntota horizontal, ya habíamos visto eso. Fíjense que en el apartado B, acá se ha tomado que la base vale ¿cuánto? La base vale Uno. 1. Y entonces, ¿qué se obtiene como una gráfica? Y se obtiene esa recta que es paralela al eje horizontal. Una ¿Y eso constante. sería, y eso sería una función exponencial? La respuesta es no. Porque, ¿qué decía en la definición? ¿Cómo tiene que ser la función exponencial? Tiene que ser una base real positiva, distinta de 0 y distinta de ¿quién? De 1. De 1. O sea que esta para nosotros es mala palabra, esta no es exponencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, una situación, un ejemplo que yo te lo doy desarrollado, te lo dejo, del estudio de una función exponencial. Fíjense que acá se ha hecho la intersección con los ejes, la determinación de la asíntota, la gráfica, el rango. Ya desde el vamos, ¿nosotros qué podríamos decir del dominio de esta función? ¿Cuál Va a es? ser Todos los decreciente. reales. Los reales. Y el Todos rango va los a ser reales. ¿Cómo determinan qué es el conjunto de los reales? Es correcta la respuesta, pero ¿cómo la determinan qué es los reales, chicos? ¿Por qué dicen que es los reales? porque no hay ningún valor que pueda ser, que pueda perjudicar no sé cómo explicarlo. La Porque X exist- puede tomar cualquier valor, digamos, y Exactamente. Pero ¿dónde focaliza la visión para especificar eso que has contestado? En la regla sagrada del cálculo, digamos. En la regla sagrada, eso lo debe haber escuchado del profesor Albornoz. ¿Eh? ¿O no? Así. No. Eso se lo aprendió bien de la ingeniera Quiroga, que en paz descanse. Ustedes van a focalizar la visión acá, en el exponente, donde está ubicada la variable. Y si ustedes ubicaran o fijaran la visión exclusivamente en lo que yo he pintado en amarillo, si eso sería lo único que existe, ustedes dirían, X, ¿qué tipo de función sería X? Mm, la recta, No digo qué gráfica tendría. Yo pregunto, ¿qué tipo de función sería X? Si yo la... ¿Perdón? ¿Potencial? ¿Potencia? No es una potencia Un X. polinomio. Es una polinómica. ¿De qué grado? Grado 1. De grado 1. Bien. Las polinómicas, ¿qué dominio tienen? Los Todos reales. los reales. Bueno, de ahí sale esta respuesta. De ahí sale esta respuesta. ¿Sí? Ustedes le van a apuntar al exponente y de ahí van a contestar cuál es el dominio de la función.
función exponencial, ¿sí? Por otro lado, ¿qué puedo decir? ¿Esta función será creciente o será decreciente? Va a ser decreciente porque la base es menor que 1. Sí, señor, la base es un medio, o sea, es 0,5, o sea, es menor que 1. ¿Cómo es esta función? Es una función decreciente. Bien, por lo que nosotros ya hemos dicho hace rato. Es una Profe, función... se la podría tomar como racional también porque potencia un medio es raíz 2, digamos, raíz cuadrada. No, 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 esto no es una irracional porque no dice x elevado a la 1 medio. Ay, es verdad, tiene razón. ¿Entendés? Pero Sí, está bien sí. está bien tu participación para que, bueno, el resto sepa que eso no se hace. ¿Está bien? Entonces, pero hay veces que se nos cruzan las cosas, pero está bueno que lo preguntes acá. Acá no hay problema. Acá te podés equivocar, no hay problema. ¿Entienden? Todos nos podemos equivocar. Fíjense, dice el dominio real y la función es decreciente. Acá yo voy directamente a la gráfica. Esta gráfica es una función decreciente y sí, porque fíjate vos, mira, a medida de que x crece, ¿para dónde está creciendo x? Siempre x crece hacia la derecha. ¿Hacia dónde se va? Hacia más hacia infinito. infinito. ¿Y hacia dónde está yendo la función cada vez que x crece? ¿Hacia dónde se va? Y se A está cero, yendo a pero no lo cero en toca. este caso. Y encima ya me deja visualizado que en la recta y igual a cero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una cinta horizontal, ¿no es cierto? Bueno, esto después ustedes fíjense en detalle, yo se los dejo para ustedes a este ejemplo, pero este sí quiero que lo resolvamos nosotros, ¿sí? Entonces, fíjate, ya desde el vamos, entonces te digo, decime, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales. ¿Por qué? Porque le estás apuntando al exponente, yo veo que el exponente es una polinómica, por lo tanto es todos los reales. Perfecto, ya está. Ahora vamos, intersección con los ejes coordenados. Iniciemos con intersección con el eje de las X. ¿Cuál es la condición para la intersección con el eje de las X? Que Y igual a sea cero. Igual a cero. Sí, señor. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que 2 a la X debe ser igual a 0. Bien, tengo esta situación que es una ecuación exponencial. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, ¿cómo la resolvemos, chicos? Logaritmo. Logaritmo. Aplicamos logaritmo en ambos lados. Entonces yo voy a tener logaritmo, voy a tener logaritmo de 2 a la X igual al logaritmo ¿de quién? Al logaritmo de 0. Perfecto. ¿Y ahora? El logaritmo de cero no existe, profe, ¿verdad? El logaritmo de 0 no existe. ¿Por qué no existe? Porque Eso es sería como un correcto. error. Porque no puede tomar cero. Tiene que Indeterminado. ser El mayor a valor es cero. mayor a 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque ningún número elevado a ningún otro te va a dar 0, digamos. Claro, el mínimo es 1. Está restringido el dominio. El dominio Bien. no lo toma cero. Por lo tanto, Bien. no tiene intersección. En el dominio, fíjate, mira, el dominio de la función dice que es todos los reales. No, el del logaritmo. Bueno, entonces, el logaritmo de 0 no existe porque el argumento del logaritmo tiene que ser un número positivo. O sea, ¿qué es lo que no puede ser? No puede ser negativo ni 0. Entonces, si vos tenés logaritmo de 0, estás contradiciendo a la definición del logaritmo. Es por esa razón que vos vas a decir, como contradice la definición del logaritmo, entonces este valor no existe. Y si el segundo miembro no existe, ¿podré encontrar algún valor de X? Y la respuesta No. es no. Y en consecuencia, ¿qué voy a decir? Que no existe intersección con el eje horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no voy a poder encontrar un valor de X que represente el corte de la gráfica de la función con mi eje horizontal. Bien. ¿Qué nos falta? Y nos falta la intersección con el eje vertical. Ahí, ¿cuál es la condición? Que x sea igual a 0. Como x es igual a 0, entonces yo verifico que x igual a 0 esté en el dominio de la función. En este caso, sí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir? Y es igual a f de 0. Es decir, que esto va a ser 2 a la 0. ¿Y esto es cuánto? Esto es 1. 1. Por lo tanto, vas a decir, existe intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En y igual, ¿sí?
Ahora, Aún. habíamos dicho que esta función tiene asíntota horizontal. Veamos cómo la determinamos a la asíntota horizontal. ¿Cómo la vamos a determinar? Y bueno, nosotros sabemos la definición de la asíntota horizontal. ¿Cuál es la definición de la asíntota horizontal? Y nosotros ya la habíamos visto y habíamos dicho que una recta y igual a b, siendo b un número real, es una asíntota horizontal de la función si se cumple que cuando x se aproxime a más o menos infinito, entonces la función ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima a ese valor b que es un número real. Entonces, ¿eso debe pasar? Sí, esa es la definición. Veamos si está pasando eso. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, a ver, vamos a decir, cuando x se aproxime a más infinito, entonces la función ¿a qué valor se aproxima? Y no sé, pero ¿cuál es tu función? Es 2 y sería elevado a la más infinito. ¿Por qué? Porque dice que x está yendo a más infinito. ¿Y cuánto sería 2 elevado a la más infinito? Infinito. Sí, señor, sería Infinito. más infinito. Ahora ustedes fíjense, chicos, dice acá, x se aproxima a más infinito, entonces la función ¿a qué valor se aproxima? A más infinito. ¿Es eso una definición de asíntota horizontal? No. No, No. no es asíntota horizontal. ¿Cuándo no es asíntota horizontal? Cuando se va a más infinito. Bien, ahora veamos. ¿Y qué pasa si x se va a menos infinito? Entonces, la función, ¿qué sería? Y la función se aproxima a 2 a la menos infinito. Pero 2 a la menos infinito, ¿cuánto sería, chicos? Un No medio a lo sé. infinito. Y esto sería, Cero. si nosotros aplicamos la propiedad de la potenciación, es decir, una potencia con exponente negativo, ahí podemos aplicar la propiedad de la inversión de la base. Entonces esto nos quedaría como 1 sobre 2 a la infinito. ¿Y cuánto es 2 a la infinito? Ya lo habíamos dicho hace un momento, es infinito. ¿Y cuánto es 1 dividido infinito? Eso es Cero. Cero. 0. Entonces ustedes dirían, mira, cuando x se aproxima a menos infinito, entonces la función se aproxima a 0. ¿Es eso una definición de asíntota horizontal? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí. Entonces acá Sí. vas a decir, existe asíntota horizontal ¿en dónde? En i igual a ¿cuánto? A esta constante que es 0. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la asíntota horizontal. Acordate que la recta i igual a 0, ¿quién viene a ser? El eje X. El eje de las Eje de X. apsis. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces, para eso necesitamos el sistema de ejes cartesiano. X e Y, el origen de coordenada, no dejen de señalarlo. Lo primero que vamos a marcar va a ser la asíntota horizontal, que dice que está en ¿dónde? En I igual a 0. Digamos que esto sea nuestro I igual a 0. Entonces vamos a dejar marcada acá la asíntota horizontal. ¿Sí? Esta es nuestra asíntota horizontal. Y acá la voy a dejar especificada. ¿Qué vamos a marcar también? Las intersecciones con los ejes. Habíamos visto de que no tiene intersección con el eje de las X, pero sí con el eje vertical. ¿En dónde? En En I I igual a igual a, 1. en I igual a 1. Digamos que si esto fuera 1, entonces por acá pasa sí o sí la gráfica. Del análisis que hicimos recién, acá decía, X, en la parte que está en amarillo, X se aproxima a más infinito, es decir, cuando X viene hacia más infinito, la función ¿a qué valor se va? A También se infinito. va a más infinito, dice que se va, ¿sí? En cambio, cuando X se va hacia menos infinito, la función ¿a qué valor se va? A 0. Cero. A 0. La función se aproxima a 0. ¿Hacia dónde? Hacia su asíntota horizontal. Bien. Fíjense que si nosotros diéramos algunos valores a x, valores permitidos, ¿y quiénes me dan los valores permitidos? El dominio de la función. ¿Cuál Todos los sería un reales. valor permitido? En este caso son todos los reales. Por ejemplo, si yo le diera el valor 1, 2 a la 1, ¿cuánto me da? Me da 2. O sea que si yo tuviera, esto fuera un 1, y yo dijera 2 a la 1, la función me determina este puntito que está acá. Y este sería un punto por donde pasa
la gráfica. De la misma manera, si yo dijera x igual a menos 1, 2 a la menos 1, ¿cuánto sería? Un cuarto. No. 2 a la Medio. menos 1. Medio. Un medio. Es un medio. Entonces yo tendría este puntito, y entonces este también sería un punto de paso. Entonces, si yo diera más valores a X, valores permitidos, entonces yo podría tener una gráfica que va a tener más o menos este aspecto. Que va a tener este aspecto. Esta sería nuestra función. Es una función que presenta una asíntota horizontal. Cuando x se va hacia menos infinito, una asíntota horizontal en y igual a 0, corta al eje vertical en 1, no corta al eje horizontal, y fíjense ustedes que cuando x se va a más infinito, la función se va también a más infinito. ¿Es una función creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Creciente, y nosotros ya lo sabíamos desde el vamos, porque estábamos viendo que la función es 2 a la x. Vemos que su base, ¿cómo es? Es mayor Es que mayor 1. a 1. Entonces ya desde el vamos nosotros ya teníamos una idea de cómo podía ser esta función. Tiene que ser creciente sí o sí, eso se les tiene que cruzar a ustedes por la cabeza, y luego, bueno, ya con estas determinaciones analíticas, digamos, fundamentando todas las características de la función. ¿Qué es lo que nos quedaría especificar? ¿Cuál sería el rango de esta función? De 0 abierto a más infinito. El rango en este caso, el rango de la función, va a ser el abierto que va de 0 a infinito. Podemos preguntar, a ver, ¿es una función biunívoca? Sí. Sí. En este caso sí, es una función biunívoca. ¿Cómo? ¿Qué sería? ¿Qué quiere decir que sea una función biunívoca? Y cuando trazamos rectas horizontales no va a cortar en un solo punto. Tiene que cortar un solo punto la función. Un solo i para cada x. Exactamente, que si trazamos rectas horizontales, estas solamente cortan en un punto a la gráfica de la función. Es decir, las funciones biunívocas son aquellas que no pasan por un mismo punto más de 2 veces, ¿no es cierto? Más de una vez. ¿Eh? Entonces, esas son las funciones biunívocas. Perfecto. Vamos con, así que, digamos que esto es lo que serían las funciones exponenciales. Acá yo les di un pequeño ejemplito que ustedes luego lo van a extender en la parte práctica. Seguramente ahí van a encontrar otras situaciones, pero esencialmente esto es lo que nosotros hacemos en un estudio de una función, ¿sí? Siguiendo con la clasificación, vamos a ver ahora las logarítmicas. Y las logarítmicas, por ejemplo, podemos considerar que tienen esta estructura donde dice la función f de x es igual al logaritmo de x en base a, donde acá también estamos viendo, ¿esto por qué se llama función logarítmica? Porque el argumento del logaritmo es ¿qué cosa? Mayor a La 0. variable. No, el argumento sería Ah. x. ¿Y qué sería x? Variable. No es un Variable. número, es una variable. Entonces, por esa razón decimos función logarítmica, donde a cumple el rol de ser la base del logaritmo. ¿Cómo tiene que ser esa base? Dice que también tiene que ser una constante real, positiva, distinta de 0 y de 1. ¿Sí? Dice que si la base está entre 0 y 1, la función como es decreciente, y si dice que si la base es mayor que 1, la función es creciente. Acá en esta gráfica nosotros tenemos dos situaciones. Una gráfica, por ejemplo, la que está en amarillo, es para cuando la función es decreciente, esta que está en línea de puntos, y tenemos otra que yo voy a pintar en celeste, que es la de trazo continuo en azul, que es para la función cuya base es mayor que 1, o sea, es una función creciente. ¿Sí? Fíjense, las dos gráficas, ¿qué características tienen? Hablemos en particular de la que es de trazo continuo, para la base mayor que 1, para la función creciente. ¿Qué observan de esa función, chicos? Tiene una asíntota vertical. Tiene unas... Tiene una asíntota Ajá. vertical. Asíntota vertical, ¿en dónde? En 0. X igual a 0. En X, siempre se especifica. No se dice, lisa y llanamente no se dice en 0, se dice
en x igual a 0, o eventualmente si fuera en y igual a 0, ¿entienden? No digan 0 simplemente porque eso es incorrecto, ¿eh? Digan en x igual a 0, que es en este caso. Bien, ¿qué otra cosa le observan? La intersección en el eje X. El Bien. dominio, En 1, el 0. rango. ¿Cuál sería el dominio de esta función? De 0 a infinito. Abierto en De 0 0 a infinito. infinito. Abierto en cero. Abierto. Abierto en 0, infinito. ¿Cuál sería el rango de la función? Todos los reales. En Todos este los caso reales. es todos los reales porque va desde menos infinito a más infinito, ¿sí? Encima habíamos dicho que por el hecho de que la base es mayor que 1, la función ¿cómo es? Es creciente, ¿no es cierto? Y habíamos dicho de que tiene una asíntota horizontal, asíntota vertical, ¿en dónde? X igual a 0. En X igual a 0. En x igual a 0. Es decir, todo eso ya le observamos. Encima hemos dicho de que tiene una intersección con el eje horizontal, ¿en dónde? En 1. En x igual a 1. X ¿sí? igual a 1. Eso, todo eso nosotros estamos haciendo una descripción de lo que estamos viendo en la gráfica. ¿Se dan cuenta que nosotros hacemos una lectura de la gráfica y ya vemos todo lo que tiene? Encima, ¿qué más podríamos decir? ¿Es biunívoca? Sí, es Sí, biunívoca. también. Es biunívoca. Ahora te quiero preguntar algo. Por ejemplo, ¿es una función par? La de trazo azul continuo, ¿es una función par? Sí. No. No. A ver. Oye, Ada, tengo un regalo para ti. Yo digo que sí. No, profe. No es par. Hagan de cuenta que existe únicamente la función que está en trazo azul continuo. La línea de trazo, hagan de cuenta que no existe. Entonces te pregunto, ¿esta función, la de trazo azul continuo, es una función par? Pregunto. No, no es par. No es par. No ¿Por es qué par, no, profe. ¿por No qué es no es par. par? Porque tiene no es simetría. simétrico respecto Al a eje las Y. ordenadas. Sí, señor, eso es lo que se observa en la gráfica. No tiene simetría respecto al eje vertical, por lo tanto no es una función par. ¿Será una función impar? Tampoco. 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 No. ¿Por qué? Porque no es simétrico respecto al eje coordenado. No, no es la respuesta esa. Al origen. Al origen de coordenadas. ¿Sí? Al origen de coordenadas. Bien, entonces no es par ni impar. Por lo tanto, no tiene simetría. ¿Sí? Esa es la respuesta. Perfecto. Bien, eso es lo que tiene esta función, muy, pero muy similar a la de línea de trazo, nada más que esta es una función decreciente, la de línea de trazo. ¿eh? Acá, igual que hace rato, te dejo un ejemplito. Fíjate que acá, cuando te dice la función es igual al logaritmo de x, ¿qué estamos asumiendo en esta expresión? Dice, logaritmo de x es la función. ¿Qué estamos Base 10. asumiendo? Que la base del logaritmo logaritmo es 10. Es Si 10. yo quiero escribir acá como de forma directa, como la base es 10, ¿qué puedo decir del crecimiento? ¿Es creciente o decreciente esta gráfica? Creciente. Creciente. Ya Creciente. podés decir de manera, digamos, contundente que la función es creciente. La función es creciente. ¿Por qué? Porque su base es mayor que 1 y ya con eso es un dato, para vos es un dato suficiente como para hacer esta aseveración de que es creciente. ¿Sí? Por otro lado, también estás viendo que el dominio, ¿cuál es? Ya lo tenés ahí, lo estás viendo en pantallita. Yo te dejo acá también esto así bien resuelto, con todos los chiches. Y ahora sí, hagamos este ejemplo nosotros entre todos. El otro te lo dejo para que lo veas después cuando esté fuera de clase. Fíjense, acá tenemos una función que dice f de x es igual al logaritmo x más 2. Acá sobreentendemos que la base es 10, por eso no se escribe. ¿Cómo se lee esto? F de x es igual al logaritmo de x más 2, o también puede decir f de x es igual al logaritmo decimal de x más 2. Decirlo de una u otra forma es exactamente lo mismo. ¿Qué condiciones debe tener para determinar el dominio? X tiene que ser El mayor a menos 2. argumento. X más 2 mayor a 0. Eso, el argumento, que es x más 2, tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué vas a decir? Y bueno, mira, x tiene que ser mayor que menos 2. Si x es mayor que menos 2,
O sea, yo ya he resuelto esta inecuación, y el conjunto solución, ¿qué representa para nosotros? Representa el dominio. ¿Y cuál sería el dominio de nuestra Los función? reales menos el Mm, 2. Menos 2 El infinito. intervalo abierto de -2 a infinito. Eso sí, desde -2 a infinito. Eso sí. ¿Eh? Ese sí es el dominio. Dice desde -2 abierto hacia infinito. Bien, ya tenés el dominio de la función. Ahora vayamos con la intersección con los ejes. ¿Cuál sería? Iniciemos con la intersección con el eje horizontal. La condición es que y sea 0, ¿verdad? Si hacemos cumplir esa condición, nosotros vamos a tener que el logaritmo de x más 2 debe ser igual a 0. Bien, tenemos que resolver esta ecuación logarítmica. Tenemos que encontrar, en la medida que sea posible, valor o valores de x. De ahora es más, ¿cómo resolvemos? El 10 a la logaritmo tiene 0 base es 10 igual elevado a a la 0. X más 2 igual a 1. Entonces lo que nosotros hacemos es tener en cuenta la definición del logaritmo. Decimos, logaritmo de A en base B es igual a n, tal que B a la n es igual a ¿quién? Al valor de A. Entonces, esto es la definición del logaritmo. Entonces nosotros vamos a aplicar la definición. ¿Cuánto vale nuestra base? Y bueno, nuestra base vale 10 elevado a la 0, y me tiene que dar ¿cuánto? El argumento. ¿Cuánto sería esto? X más X 2. más 2. Bien, yo sé que 10 a la 0 es ¿cuánto? 1. 1. Entonces, ¿cuánto va a valer nuestro X? -1. Menos 1. Menos 1. Bien, entonces, ahora, x igual a -1, ¿está en el dominio de la función? Sí. En este caso sí está, entonces nosotros vamos a decir, por lo tanto, existe intersección con el eje x, ¿en dónde? En x igual -1, ¿sí? De la misma manera vamos a hacer la intersección con el eje vertical. ¿Cuál es la condición? Que x sea 0. Pero x igual a 0, ¿está en el dominio de la función? Sí. Sí. Sí, entonces vamos a decir y es igual a f de 0. Es decir, que esto va a ser logaritmo de 0 más 2. ¿Cuánto sería 0 más 2? Es 2. O sea que y es igual a ¿cuánto? Al logaritmo de 2. Por lo tanto, vas a decir, existe intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En y igual al logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es 0,30, 0,3 y moneda, entonces, pero eso sería una aproximación. ¿Cuál es el valor exacto? Logaritmo de 2. Nosotros vamos a tener en cuenta que el logaritmo de 2 es un 0,3 para la gráfica, para tener una referencia a la hora de hacer una gráfica, digamos, coherente, nada más que por eso. Pero el valor exacto, el valor preciso es logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Habíamos dicho de que estas funciones, las logarítmicas, por el contrario de las exponenciales, si tienen asíntota del tipo vertical. Veamos qué es una asíntota vertical. Bueno, recordemos que nosotros en la clase anterior ya habíamos visto la definición de la asíntota vertical y decíamos que la recta x igual a a, siendo a un número real, es una asíntota vertical en la gráfica de f si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Dice, cuando x se aproxima a un valor a por izquierda, entonces la función debe acercarse a más o menos infinito. O de otra forma, cuando la variable x se aproxima a un valor a por derecha, entonces la función se aproxima también a más o menos infinito. Si pasa esto, dice, la recta x igual a es una asíntota vertical. El tema es, ¿de dónde sacamos ese valor a? ¿De dónde lo sacamos? Me tengo que fijar en los límites del dominio. En los extremos, en los intervalos del dominio, ¿no es cierto? En las constantes que figuran en el dominio. En este caso, ¿cuál sería esa constante? -2. El número -2. Entonces ahí vamos a investigar. Entonces nosotros vamos a decir, x tiene que aproximarse a -2. De acuerdo al dominio que tenemos, ¿por dónde me puedo aproximar a -2? ¿Me puedo aproximar por derecha? No. No, Es de la izquierda.
Por derecha No, de porque es menos, positivo, ¿verdad? por derecha de menos 2, ¿me puedo aproximar? Sí. Sí. Por izquierda. No. Y por No. izquierda no, porque no existe, no está definida la función para valores que sean menores que menos 2. Entonces acá la única posibilidad es que yo me aproxime a menos 2, ¿por dónde? Por derecha. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿la función a qué valor se aproxima? Bueno, veamos. Nosotros tenemos que esto es logaritmo ¿de quién? Dice de x más 2. Pero acá x, ¿qué dice? Se aproxima a menos 2 por derecha. Dame un menos 2 por derecha. Dame un ejemplo. Menos 1,99. Menos 1,99999. Entonces todo el 9 planeta. ¿Eso sería un menos 2 por derecha? ¿Qué dicen, chicos? Sí. Sí, entonces lo pongamos. A ver, menos 1,99. Todos los 9 del planeta. Más 2. ¿Cuánto me da esto? Esto que está en el argumento. ¿Qué signo tendría? 0,0001. Menos ¿Qué signo? Positivo. Tendría un signo positivo. Y el valor de menos 1,999 más 2, ¿cuánto sería? Y sería muy próximo a 0. Sería un 0,000001, ponele. O sea que sería un cerito, permítanme escribir esto de manera extraoficial, sería un cerito por derecha. Es un cero positivo, una monedita más allá del cero, pero un número positivo. ¿Cuánto vale el logaritmo de un casi cero por derecha? ¿Cuánto vale eso? Menos infinito. Menos infinito. O sea que fíjense, chicos, cuando x se aproxima a menos 2 por derecha, entonces la función se aproxima ¿a dónde? A menos infinito. ¿Es eso una definición de asíntota vertical? Sí. La respuesta es sí. Entonces vamos a decir, por lo tanto, la recta x igual a menos 2 es asíntota vertical. Y acá lo acabamos de verificar a través de la definición, ¿sí? Aplicamos la definición y encontramos. Bien, ahora veamos lo que sería nuestra gráfica de nuestra función y también veamos lo que sería el rango. Entonces dibujamos el sistema de ejes cartesiano, siempre pongan la flechita y los nombres de los ejes, y habíamos dicho que lo primero que graficamos son las asíntotas, en este caso asíntota vertical, ¿en dónde? En x igual a menos 2, supongamos que esto fuera un menos 2, ¿sí? Entonces la voy a graficar acá a la asíntota vertical, la voy a poner en línea de trazo roja, y la dejo marcadita, esa es la asíntota vertical, ¿sí? Bien, intersección con los ejes. Y habíamos determinado que sí, intersección con el eje de las X. ¿En dónde? En menos 1, dice. En menos 1 tiene intersección con el eje de las X. Bien, este es el punto. Luego, intersección con el eje vertical. ¿En dónde? El logaritmo de 2. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? Y el logaritmo de 2 vale un casi 0,3. Digamos que esto fuera el logaritmo de 2. Yo le voy a poner ahí, logaritmo de 2. ¿Sí? Ahora, fíjense, si nosotros nos aproximamos por derecha de menos 2, ¿la función a dónde se va? A menos infinito. Menos A infinito. menos infinito. O sea, la función se viene para acá abajo, a menos infinito. ¿Sí? Si yo le diera algunos valores aparte, algunos valores, digamos, posibles para x, por ejemplo, ¿qué Puede valor ser 8. puede ser un 8? ¿Podría ser un 0? Sí, ¿Puede ser un 1? Sí. también. Supongamos que vos le diste 1. Si x vale 1, 1 más 2 es 3, y después te va a quedar logaritmo de 3. Entonces, si vos le diera 1, por ejemplo, a ver, esto fuera 1, perdón, le voy a poner, listo, si esto fuera un 1, y esto te va a dar un logaritmo de 3. Y logaritmo de 3, ¿cuánto es? Casi un 0, casi un 0,47. 0,47, algo así es, ahí está. Entonces, este valor, a ver, acá lo voy a poner un poquitito más ordenado, esto para que no quede así tan feo. Entonces, esto sería logaritmo
de 2, y esto sería un logaritmo de 3, ¿no es cierto? Y así, si le seguimos dando valores, nosotros vamos a encontrar que nuestra gráfica va a tener más o menos este aspecto. Crece. Sí, señor. Y nosotros ya sabíamos que la función crecía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era distinto Porque de A 1. era mayor que 1. Porque, porque base. la base vale ¿cuánto? La base 10. del logaritmo vale 10, es mayor 10. que 1, por lo tanto, ya sabemos que la función es ¿cómo? Que la función es creciente. Entonces, esta sería la gráfica de nuestra función. ¿Es una función biunívoca? Sí, es una función biunívoca. ¿Qué más tiene? Y ¿sabes qué? Tiene que no es simétrica porque no es par ni impar. ¿Cuál sería el rango entonces de la función en este caso? Menos infinito, todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Entonces esas son las características que tiene nuestra función. Entonces ahí estaría, digamos, realizada la gráfica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió? Ya luego en la práctica también van a haber más ejercicios respecto de esto, así que la idea era mostrar cómo vamos haciendo el estudio de la función. Siguiendo con la clasificación, entramos a las funciones trigonométricas. Por ejemplo, acá podemos hablar de la función seno de x, en donde, fíjense, el seno tiene un argumento que es x. Las relaciones trigonométricas se aplican sobre un ángulo. ¿Y un ángulo qué es? Es un número. Pero acá, el seno está aplicado sobre quién? Sobre una variable. Entonces, por eso llamamos función trigonométrica, en particular, función seno de x, o también la función senoidal, le vamos a decir. ¿Qué característica tiene la función seno? La característica que tiene es que a lo largo de su dominio, que es el conjunto de los números reales, su forma se repite en períodos, siendo el período una extensión de 2pi radianes. ¿Cuánto sería 2pi radianes en un sistema sexagesimal? 2 por 180. 360 grados. 360 grados sexagesimales. Entonces, en todo ese, digamos, en todo ese periodo, que sería esto que estoy pintando en amarillo, esto es 2pi, eso en el sistema sexagesimal es equivalente a tener 360 grados sexagesimales, es decir, sería un ángulo de un giro completo. Y fíjense que la onda que está en azul, en toda esta extensión amarilla se repite, y se repite de la misma manera cada 2pi. Por esa razón se dice que son funciones periódicas, ¿sí? Que tienen periodo. Se observa también que los valores máximos y mínimos que toma esta función me va a determinar el rango, y ese rango es el intervalo cerrado que va desde -1 a 1. ¿Sí? Entonces, esta función oscila entre un valor mínimo que es -1 y un valor máximo que es 1. ¿Eso qué sería? El rango de la función. ¿Sí? Si nosotros la observáramos a la función, ¿podemos hablar sobre la simetría? ¿Tiene simetría? Y la respuesta sería sí. ¿Qué tipo de simetría tiene? La impar. No hay simetría par ni impar. Hay funciones Respecto pares al e eje Y. impares. Es simétrica respecto al eje Y. Y la respuesta es no. Función impar es simétrica respecto al punto de coordenadas. Es una función impar porque es simétrica respecto al origen de coordenadas, o sea, respecto a este puntito que está acá, ¿sí? Respecto al origen de coordenadas. Entonces es una función impar, ¿sí? De la misma manera, también tenemos la llamada función coseno de x, que también es una función periódica con periodo 2pi. La llamamos función coseno de x o cosenoidal. Su dominio también es el conjunto de los números reales, y su rango también oscila entre el intervalo cerrado -1, 1. Fíjense, esta sería una función, ¿de qué tipo? ¿Sería una función par o impar?
Par. Par. Es una función par, por lo tanto, tiene simetría respecto de quién. Del origen. Del eje de Y. Del eje Y. Del eje vertical o eje de las ordenadas. Perfecto. Vamos finalmente acá con la función tangente de X, que acá estamos viendo que su dominio, la función tangente, tiene un dominio bastante especial que dice, mira, es el conjunto de todos los reales, excepto aquellos valores de X dado por esta expresión, donde en esa expresión hay un valor n que dice que es un número entero impar. Entonces, por ejemplo, dame un valor entero impar para n. Dame un ejemplo cualquiera. ¿Cuánto puede 3 valer? medio pi. 3. Entonces, este valor de x, ¿cuánto valdría? Si n vale 3, esto valdría 3 pi sobre 2. 3 pi sobre 2. ¿Y cuánto es 3 pi sobre 2 en el sistema sexagesimal? Sería, a ver, hazla simple. ¿Cuánto vale pi sobre 2? Y pi sobre 2 es 90 grados. Y si a vos te dicen 3 pi sobre 2, y bueno, es 3 por 90, ¿cuánto es? 270 grados. ¿Estamos de acuerdo? Clarita la cuenta. Bien, entonces fíjense, ¿cuál sería su gráfica? La gráfica sería esto que estamos observando acá en esta figura, donde vemos que en cada uno de esos valores, n pi sobre 2, ¿qué es lo que hay presente en cada uno de esos valores? Una asíntota vertical. una asíntota vertical en cada uno de esos valores. ¿Y qué se observa? ¿Cuál es el rango de la función? El rango es todos los reales, ¿sí? También a título de seguir mostrando las funciones trigonométricas, acá te muestro la función cosecante. Mira el dibujito que tiene, y donde su dominio también es bastante especial. Fíjate que el dominio dice que los reales, excepto estos valores de x, dado por npi, donde n es un número entero, dice. Decir, eso es digamos, el dominio. Fíjate su rango, que es muy especial, dice que es el intervalo, sí dice que son todos los reales, a ver, no serían todos los reales, sería desde menos infinito a menos 1, unido desde 1 a infinito. No cometan el error que estaba por cometer yo de decir que eran todos los reales excepto 1, porque no es eso. ¿Estamos de acuerdo? Es desde menos infinito a menos 1, unido 1 a infinito. ¿Qué quiere decir? Que entre menos 1 y 1 no existe función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería entre menos 1 y 1? Y mira, entre menos 1 y 1 es esta partecita. Esto es, en esta parte dice que no existe la función, en eso que está pintado en celeste. ¿Sí? Bueno. Bueno, luego veamos, esto sería en cuanto a las funciones trascendentes. Fíjense las funciones especiales. Habíamos dicho que de las especiales nosotros en particular íbamos a ver la función valor absoluto. Acá veamos la función valor absoluto de x, donde vemos que el dominio es el conjunto de los números reales y que si nosotros aplicamos la definición de valor absoluto, vamos a tener que la función valor absoluto se va a transformar en una función en dos ramas. La rama superior dice que es x, si x es un valor positivo o nulo, o será el opuesto de x si x es un valor negativo. La gráfica tiene más o menos este aspecto, donde parece ser una B corta, ¿no es cierto? Fíjense que la recta que está del lado derecho del origen de coordenada es lo que corresponde a la primera rama, donde la primera rama dice que es X. Y la recta que está a la izquierda del eje vertical es otra recta, pero es la recta que vale menos x. ¿Cuánto vale la pendiente de la rama inferior? ¿1? No, la rama inferior es la de abajo. ¿Cuánto vale la pendiente? ¿0? No. Menos 1. Menos 1. ¿Cuál sería el rango de esta función? 0 a infinito. 0 a infinito. ¿El 0 es cerrado o abierto? Cerrado. Es cerrado.
a infinito. ¿Es biunívoca esta función? No. 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 No es biunívoca. ¿Tiene asíntotas? No. No ¿Ves? tiene. No. No tiene asíntotas. No. ¿Qué más? ¿Tiene simetría? Sí. Tampoco. ¿Ves? Con las dos. ¿Perdón? ¿Con la qué dijiste? Fíjense, acá, esto se los dejo para ustedes. Simetría. Sería impar porque pasa por el eje, por el coordenada de origen. Esa sería simetría par. No hay simetría par, hay funciones pares. Función. Pero vos fíjate, ¿se cumple para todos los valores de X lo que me estás diciendo? No Bueno, tiene entonces. bueno, Sí. eso, por eso lo dejo acá, lo dejo como para que lo investiguen. Che, ¿esta será una función par? Y bueno, yo sé que para que sea par, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Se cumple? Bueno, eso véanlo. Es simétrica respecto al DGI. Bueno, ahí tienen una referencia a lo que dijo el compañero. Fíjense, una aplicación. Acá, ¿qué es lo que tenemos acá en esta aplicación? Tenemos una función cualquiera, f de x, igual al logaritmo natural del valor absoluto. Si nosotros hacemos acá una interpretación de lo que tenemos, ¿qué tengo? El logaritmo, ¿qué tipo de función es? Tengo una función que es una función trascendente más el valor absoluto de x menos 4, ¿qué sería? Y sería una función especial. O sea que acá tenemos un híbrido, ¿no es cierto? Y bueno, por eso le llamamos aplicación. Acá tenemos un híbrido, bueno, acá se ha hecho un monstruo, bueno, a ver, veamos cómo se resuelve. Y bueno, para estudiar se le hace todo esto que está acá, que también te lo dejo para que vos luego lo veas en detalle, fuera de la clase, pero este sí lo resolvamos entre nosotros, ¿sí? Es muy similar, fíjate, es muy similar, nada más que este tiene otra base, el logaritmo, ¿sí? Pero el formato es el mismo, pero quiero que lo resolvamos entre todos, quiero que lo desarrollemos. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a hacer el estudio que acá nos está pidiendo. Primero, ¿qué te pide? Dice el dominio. Para el dominio, primero, esta función es una función, como ya la habíamos detallado recién, es una función que tiene una componente trascendente y una componente especial, ¿no es cierto? Estamos viendo que es logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Para determinar el dominio, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? El valor Tiene que ser absoluto un número tiene que mayor a ser cero. El argumento, ¿cómo tiene que ser? Mayor a cero. Mayor que cero. Mayor que cero, perfecto. Ahora, ¿el valor absoluto me garantiza que el número que está en su interior sea positivo? Sí. Sí, te lo garantiza. Inclusive que sea cero, te dice. Pero acá en este caso, que ese valor absoluto sea igual a cero, no es posible porque si no te contradice la definición del logaritmo, porque no puede tener un argumento nulo, ¿verdad? Ahora, fíjense chicos, ¿qué más sigue para que determinemos el dominio de esta función? Y hay que determinar cuál valor lo hace cero. ¿Cuál es el valor de x? Bien. Por ejemplo, ¿x puede tomar algún valor negativo? Sí. Sí, cualquiera. Cualquiera. ¿Puede tomar algún valor positivo? Sí, Todo menos el 1. El 1. ¿Por qué todo menos el 1? Porque estaría cero. Puede tomar todos los valores, es valor absoluto. Pero el cero no está incluido. No está dentro del logaritmo. Sí, señor. Entonces lo que acaban de decir ustedes me permite a mí decir lo siguiente, que x menos 1 puede tomar cualquier valor, excepto ¿cuál? Excepto el 0, excepto el 0. Y con ello
Me dice que x, ¿qué valor no puede tomar? El 1. El 1. ¿Se dan cuenta? X menos 1 no puede ser 0, porque valor absoluto de 0, ¿cuánto es? Es 0. Y logaritmo de 0, y eso no existe porque me contradice la definición. En cambio, puede ser, x menos 1 puede ser un valor cualquiera distinto de 0. Puede ser positivo o puede ser negativo, porque si fuera negativo, el valor absoluto ahí nomás me lo convierte en positivo. Y si x menos 1 fuera positivo, y bueno, con el valor absoluto sigue siendo positivo, no tiene problema. Lo que no puede valer x menos 1 es ¿cuánto? Es 0. Y con ello se deduce que x tiene que ser distinto de ¿cuánto? De 1. Por lo tanto, ¿qué vas a decir de tu dominio? El dominio es... Los reales distintos de 1. Sí, señor, los reales distintos de 1. ¿Sí? Esto, si yo lo escribo de una manera distinta, ¿cómo lo podría escribir? Como intervalo, por ejemplo. De De menos 1 infinito abierto. a Desde 1 menos infinito a 1, abierto, unido, 1 infinito. 1 e infinito. Si ustedes lo escriben de una u otra forma, es válido. Así que es importante que ustedes sepan que estas dos formas de expresar el dominio son exactamente la misma. Así, entonces es bueno que ustedes conozcan y sepan expresarlo y reconocer que estas dos formas de especificar el dominio en este caso es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos con la simetría. Vamos con la simetría. ¿Qué dice de la simetría? Y bueno, en la simetría yo tengo que evaluar, primero, ¿es par? Y no sé si es par, pero ¿qué tiene que pasar para que sea par? F de x tiene que ser igual a ¿cuánto? A f de menos x. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hallar f de menos x. ¿Cuánto va a valer f de menos x? Y vamos a tener logaritmo del valor absoluto de menos x menos 1. ¿Sí? Logaritmo del valor absoluto de menos x menos 1. El logaritmo de valor absoluto de menos x menos 1, ¿será igual a f de x? No. No, es distinta, ¿no es cierto? Como es distinta de f de x, ¿vos qué podés contestar? Podés contestar que f no es par. ¿Sí? Y como no es par, entonces ahora vas a investigar si es impar. Ahora sí investiga si es impar. Para que sea impar, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que f de x sea igual a menos f de menos x. Ya hemos calculado f de menos x. Ahora calculemos lo que sería menos f de menos x. ¿Cuánto sería menos f de menos x? Y sería menos logaritmo del valor absoluto de menos x menos 1. ¿Eso es igual a f de x? No. Estamos viendo de que no es igual a f de x, por lo tanto, ¿qué concluimos? Concluimos que f no es impar. Y si la función no es par ni impar, ¿qué podemos decir? No tiene simetría. No tiene simetría. Que f no tiene simetría. Eso es lo que podemos concluir. F no tiene simetría. ¿Por qué? Porque no es una función ni par ni impar. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué más te pide? Te pide intersección con los ejes. Iniciemos con lo que sería la intersección con el eje horizontal. ¿Cuál es la condición? Que y sea igual a 0. Si y es igual a 0, entonces ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que el logaritmo del valor absoluto de x menos 1 tiene que ser igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta situación, chicos? Aplicando logaritmo. Valor absoluto de x menos 1 igual a 1. No. ¿Qué no sería 10 elevado a la 0 igual al valor absoluto de x menos 1? Perfecto. Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Es propiedad del logaritmo? No es la propiedad. Definición del La logaritmo. definición. Entonces, aplicando la definición del logaritmo, vamos a tener que 10 a la 0 es igual al valor absoluto de x menos 1.
Ya sabemos nosotros que 10 a la 0 es 1, entonces ordenando esto vamos a decir, el valor absoluto de x menos 1 tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Ahora, resolviendo esta ecuación en valor absoluto, cuando quitamos la barra de valor absoluto, ¿qué nos queda? Que x menos 1 es igual a ¿quién? A más menos 1. ¿Y esto qué nos permite decir? Que x menos 1 es igual a menos 1 y que x menos 1 es igual a 1. Eso es lo que nos permite decir. De esta, entonces, ¿qué tenemos acá? Que x es igual a ¿cuánto? A 0. A 0. Y de esta otra, x es igual a ¿cuánto? A 2. A 2. Entonces hemos encontrado dos valores de x. X igual a 0, x igual a 2. ¿Qué son esos valores? ¿Serán las intersecciones con el eje horizontal? Y No. podrían ser, pero ¿qué tengo que hacer? Estar en el dominio. Tengo que revisar el dominio. Esos valores, x igual a 0 y x igual a 2, ¿están en el dominio? Sí. Sí, como hemos verificado que sí están, entonces vas a responder. ¿Y qué vas a decir? Por lo tanto, existe intersección con el eje horizontal, ¿en dónde? Vas a decir en x igual a 0 y en x igual a 2. En 0 se me hace que no está, profe, ¿no? Fíjate, este es el dominio, fíjate. Menos 0. Fíjate, x igual a 0. 0 menos 1 es menos 1. Valor absoluto de menos 1, 1. Logaritmo de 1, 0. ¿Sí? O sea, sí sirve, sí funciona. ¿Eh? Entonces ya tenés la intersección con el eje horizontal. Veamos la intersección con el eje vertical. ¿Cuál es la condición? Que x sea 0. Acabamos de ver que x igual a 0 si está en el dominio. Entonces vas a decir que y es igual a f de 0. Es decir, que esto va a ser el logaritmo de ¿quién? De 0 más 1. ¿Cuánto es 0 más 1? Es 1. Valor absoluto de 1 es 1. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 1? ¿Vale? 0. Recuerden, el logaritmo de 1 en cualquier base, ¿cuánto vale? Vale 0. Eso es una propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a decir? Por lo tanto, existe intersección con el eje vertical, ¿en dónde? En y igual a 0. Bueno, ya la tenés a las intersecciones. Profe, ¿Qué una viene pregunta. ahora? Pregunte. Ahí cuando puso el dominio menos infinito menos 1, 1 infinito, ¿no le excluye el 0? No, no, porque vos fíjate que si vos graficás este dominio, este dominio se va hacia más infinito y se va No es hacia menos. menos infinito, ¿sí? Y acá tenés un 0 y acá tenés el 1. Este intervalo dice que va en 1 es abierto, pero parte viene hacia más infinito y parte va hacia menos infinito. Y el 0 está dentro del Ah, está dominio. bien, yo ¿Te das he visto mal, cuenta? pensaba que era 1 menos Y 1. lo mismo, el 2, que también está dentro del dominio. Es por eso que habíamos dicho, perfecto, existe intersección con el eje horizontal. ¿Sí? Ahora había visto mal, yo pensaba que era menos 1 y 1, está bien. Bien, perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahora lo que sigue es la asíntota. Es una función logarítmica. ¿Qué tipo de asíntota podría tener? Vertical. ¿Dónde investigamos la asíntota vertical? En valor 1. excluido. En el valor excluido, en este caso en 1. Fíjense en este caso, yo podría aproximar, ¿x se podría aproximar a 1 por derecha? Sí, Sí. ¿Y por izquierda? también. También. ¿Por qué? Porque la función está definida por izquierda y por derecha de 1. ¿Dónde no está definida la función? En 1. 1. En 1, exactamente, en 1 no está definida. Entonces, por ejemplo, hagamos nosotros esta situación, decimos x se aproxima a 1, por ejemplo, por derecha. Entonces, la función, ¿a qué valor se aproxima? Acordate que tu función es logaritmo ¿de quién? De x más 1 o x menos 1. X más 1 dice, ¿no es cierto? A ver, me acuerdo. Menos 1. X menos 1. Y no sé por qué yo acá puse, ¿dónde está? Ah, está. X... Acá, por ejemplo, era menos 1. Y lo mismo. Ahí está. Entonces, es x menos 1.
Pero decime un X que se aproxime a 1 por derecha. Dame un ejemplo cualquiera. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Eso, 1 con todos los ceritos del planeta, y le pongo un unito al final, y le resto ¿cuánto? Y le resto 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da todo esto? ¿Cuánto me daría todo esto, chicos? 0,0000. Y esto me daría un valor absoluto de, fíjate, 1,0001 menos 1 va a ser un valor positivo, ¿no es cierto? Pero va a ser un positivo. ¿Qué tan positivo? Muy chiquitito. Yo voy a poner un 0 por derecha. ¿Eh? Es muy chiquitito. ¿Y cuánto vale el valor absoluto de un 0 por derecha? Y bueno, eso es un 0 por derecha. Yo lo voy a poner así ahora entre paréntesis. ¿Y cuánto vale el logaritmo de un 0 por derecha? ¿Cuánto vale? ¿Vale? Menos infinito. Menos infinito. Entonces vos vas a decir, mira, cuando x se aproxima a 1 por derecha, entonces la función se aproxima ¿a dónde? A menos infinito. ¿Es eso una asíntota vertical? ¿Cuál es tu respuesta? La Sí. recta x igual a Sí. 1 es asíntota vertical. ¿Sí? Con eso ya está, no hace falta que lo hagas por izquierda al estudio, porque ya es determinado. Suponete que lo hubiéramos hecho por el otro lado. Suponete, esto es un agregado. Suponete que nosotros hubiéramos hecho x se aproxima a 1, pero por izquierda. Entonces, la función ¿a qué valor se aproxima? Y bueno, evaluemos. Sería logaritmo del valor absoluto. ¿Qué sería un 1 por izquierda? Y 0,99999. Exactamente, 0, 9, 9 y todo lo 9 del planeta. Y le resto 1. ¿Cuánto me da esa diferencia dentro del valor absoluto? ¿Me da? 0 por derecha. Casi 0, pero ¿con qué signo? A la izquierda. Negativo. O sea que permitime poner así un 0, pero por izquierda. ¿Sí? ¿Y cuánto vale el valor absoluto de un 0 por izquierda? Fíjense qué significa un 0 por izquierda. Significa un menos 0,00000001, por ejemplo. Eso sería. Si yo le saco el valor absoluto a eso, ¿en qué me lo transforma? 0 por 0 por derecha. derecha. Por En un derecha. 0 por derecha, o sea, un cerito positivo. ¿Y cuánto me va a dar acá Menos infinito. el logaritmo? Me va a dar menos infinito. ¿Y qué vas a decir vos? Vas a decir, mira, cuando x se aproxima a 1 por izquierda, entonces la función ¿a qué valor se aproxima? A menos infinito. ¿Y qué hubieras respondido? Hubieras dicho que también la recta x igual a 1 es ¿qué cosa? Es una asíntota Asíntota vertical. vertical. Entonces, con uno u otro estudio, lo que está en amarillo o lo que está en celeste, te hubiera podido permitir encontrar la asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, con que lo hagas con uno es suficiente, porque lo que tenías que hacer era justificar la existencia o no de una asíntota vertical. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y por qué el logaritmo de 0 por derecha da menos infinito? Eso es lo que no entiendo yo. Un 0 por derecha, porque vos fíjate hace rato cuando nosotros estábamos definiendo las funciones, vos tenés acá la función logarítmica, fíjate. Esta es la función logaritmo de x. Fíjate la función logaritmo de x. Cuando x se aproxima a 0, cuando x se aproxima a 0 por derecha, la función ¿a dónde se está yendo? Menos infinito. Se está yendo a menos infinito. Por eso sirven las gráficas, porque después vos podrías prescindir de una calculadorita, porque vos sabés que en la gráfica, cuando x se va por derecha, la función ¿a dónde se va? Y se va para abajo. O sea, ¿y qué es para abajo? Es menos infinito, ¿entendés? Entonces vos ahí ya te releva del uso de la calculadora y decís, no, bueno, si me la olvidé no pasa nada. Pero ahí sería teniendo en cuenta que la base es mayor a 1, ¿verdad? En ese caso sí, como en este. Claro, Como en este. Porque vos fíjate que en este la base es la base 10. ¿Sí? Claro, lo que quiero decir es que no siempre que se aproxime por derecha va a ser menos infinito, sino que puede variar según la base. Sí, señor, porque en este caso nosotros estamos evaluando para una función que es creciente, porque podría haber sido decreciente, ¿no es cierto? ¿Cómo hubiera sido decreciente? Suponete que acá hubiera dicho, en vez de decir logaritmo del valor absoluto de x menos 1, hubiera dicho logaritmo de base 0,3, por decirte algo. Entonces, ¿con cuál hubiera jugado acá? ¿Con cuál de las dos gráficas?
Con la de punto cortado. Con la de trazo de punto, con esa. ¿Qué hubieras dicho? Cuando x se va por derecha de 0, la función ¿a dónde va? A más infinito, hubieras dicho. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. Bien, perfecto, buenísimo. Entonces, esto es lo que tenemos, hasta acá, ya tenemos las asíntotas. Ahora viene la gráfica. Veamos cómo sería el tema de la gráfica. Para la gráfica, igual, nosotros lo primero que hacemos es graficar el sistema de eje cartesiano, ¿sí? Nuestro sistema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, colocamos los ejes, los nombres, la flechita, el origen, y ahora ubicamos nuestras asíntotas. ¿Qué tipo de asíntota tenía? Asíntota vertical, ¿en dónde? En x igual a 1. Supongamos que esto fuera un 1. Entonces tracemos nuestra asíntota vertical. Digamos que esta es la asíntota vertical. Asíntota vertical. ¿Tenemos puntos de corte? Sí, dice, mira, con el eje X tenés en 0 y en 2. ¿Y en el eje Y en dónde? En 0. Bueno, entonces los marquemos. A ver, corta acá en 0 y corta acá en ¿dónde? En 2. Bien. Además vos tenés acá que cuando X se aproxima a 1 por derecha, ¿hacia dónde se va la función? Hacia menos infinito. Debajo. Hacia menos infinito. Se viene hacia acá, hacia menos infinito. Y cuando X se aproxima a 1 por izquierda, también hemos visto que se va ¿para dónde? Para menos infinito. O sea, se viene para acá también, hacia menos infinito. Bien. Si yo le sigo dando valores, por ejemplo, si X vale 3, ¿qué valor toma la función? Y la función va a tomar logaritmo, ¿dónde está? Uy, ¿dónde diablo está la función? Acá está. X menos 1 diría 3 menos 1, 2. Valor absoluto de 2 es 2. Logaritmo de 2 sería, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? 0,3. ¿Qué otro valor le puedo dar a X? Y por ejemplo, menos 1. Y si yo digo X vale menos 1, entonces tendría menos 1 es menos 2. Valor absoluto de menos 2 es 2. Logaritmo de 2 es 0,3. O sea que a medida de que yo le vaya dando valores a X, valores permitidos, que los saco del dominio, la cosa es que la gráfica va a tener más o menos este aspecto. La gráfica va a tener más o menos este aspecto. Sí. Acá esta partecita no me gusta. Vamos a dibujar mejor. Esta sería nuestra gráfica. ¿Sí? Esa sería nuestra gráfica. Entonces, fíjense ustedes, podría llegar a confundirnos como que es una función par, pero nosotros estamos viendo de que no es una función par. ¿Por qué no es una función par? Y porque no tiene simetría respecto del eje vertical, ¿no es cierto? Acá hay una asíntota vertical en 1 que es paralela al eje vertical, pero no es el eje vertical. Entonces la función no tiene simetría respecto al eje vertical y por lo tanto no es par. Tampoco vemos que sea impar. ¿Es una función biunívoca? No. No, profe. no es biunívoca. ¿Cuál sería el rango de esta función? Los reales. Todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? Díganme, ¿en qué parte de su dominio la función es creciente? De 1 a infinito. De 1 a infinito. O sea, en esta zona la función es creciente. Y en la zona menos infinito a 1, ahí es decreciente, ¿no es cierto? Entonces, acá es decreciente. Y del otro lado es creciente. Eso tengan en cuenta. ¿Sí? De un lado es creciente, del otro lado es decreciente. Esos serían los intervalos de crecimiento. ¿Sí? Antes de que se nos pase, les voy a pasar la contraseña para que pongan la asistencia. ¿Sí? Y de ahí vamos a continuar diciendo hasta el momento. Profe, Sí. aquí en esta función particular, digamos que es valor absoluto, entonces Sí. no se podría determinar el crecimiento viendo la base solamente. ¿Por qué motivo?
porque dice, si es mayor a 1 la base, es creciente. Si entre 0 y 1 es decreciente, pero aquí vemos, digamos, que en un intervalo es decreciente y en el otro creciente. Ah, Es mayor a 1. bien. Sí. Con experiencia tiene a Pérez y a Maroni pensando en esas funciones. Está ganando Barcelona 1-0 con gol de Garcés, su goleador. Eso me gustó Gabriel Perrone, que era el Manta, ahora que me haces acordar que jugó en Manta. Había falta contra Soldano. Va, Poncio, va. A que arde el partido, che. Bueno, ya está, ya lo hemos sacado para que vaya a ver el partido, muchacho. ¿Entendés? Que siga viendo el partido, no hay problema, ya está. Bien, sigamos con lo nuestro. Ahí está. Bien, sí, en este caso, el compañero saca una conclusión y dice, bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ya no te va a ser muy relevante el hecho de la base, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba diciendo. Y sí, tiene razón, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Eso es solamente para el valor absoluto o pasa, digamos, en otra? No, es para el caso del valor absoluto, en este caso. Porque acá la función pasa a tener, podríamos decir, dos hojas. Una hoja a la derecha de la asíntota vertical y otra hoja a la izquierda. Y entonces, ¿y eso a quién lo está dando? Y la parte del valor absoluto. Entonces eso es lo que nosotros acá, el crecimiento lo vamos a evaluar ya desde la gráfica, ¿sí? Desde la gráfica. Eso es lo que tiene que pasar. Pero sí o sí tiene que haber un intervalo donde haya crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque acá la base sí es mayor que 1. Acá vas a tener más de un intervalo donde hay gráfica. Tener el intervalo que va de menos infinito a 1 y tener el intervalo que va de 1 a infinito. Tenés dos intervalos. En uno, al menos en uno, tiene que ser creciente, sí o sí. ¿Entendés? Claro. Profe, Bueno. ¿y se puede decir, digamos, que siempre va a haber dos intervalos? Mínimamente sí, porque cuando vos tenés una función donde incluye valor absoluto, acordate que el valor absoluto, ¿qué es lo que hace? El valor absoluto se transforma en una función en dos ramas. ¿Sí? Sí o sí. Por eso, ¿por qué se transforma en dos ramas? Por la definición propia del valor absoluto. Acordate que el valor absoluto se define como lo estamos viendo acá en la pantallita, ¿sí? Una rama para donde toma el valor x, cuando x es positivo o nulo, o una rama donde es el opuesto de x, cuando x es un valor negativo. Eso también le pasa a esta función, a la que nosotros estábamos viendo acá recién. Eso también le pasa. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Vos fíjate que acá el valor absoluto de x, el valor absoluto de x menos 1, ¿cómo se trabaja el valor absoluto de x menos 1? Es x menos 1 cuando x menos 1 es mayor o igual a 0. O es menos x menos 1 cuando x menos 1 es menor que 0. Esto es la definición que tenemos acá. Esta que está pintada en amarillo. Ni más ni menos. Pero ¿qué hacemos? Le pegamos una tuneada y fíjate cómo queda. La rama de arriba queda x menos 1 y acá ¿qué queda? X mayor o igual a 1. ¿Sí? Y la de abajo ¿cómo queda? Y queda 1 menos x. ¿Para cuándo? Para x menores que 1. ¿Sí? ¿Esto qué sería? Y bueno, esto yo lo tengo que aplicar ¿sobre quién? Sobre el logaritmo de x menos 1. Si yo lo aplico así, ¿qué es lo que me queda? Y me queda una función que va a ser logaritmo de x menos 1, pero acá ¿cómo tiene que ser el x menos 1? Tiene que ser con x mayores que 1. ¿Y después qué te queda? Y te queda una función que es logaritmo de 1 menos x, ¿para quién? Y para x menores que 1. Esto sería otra manera de trabajar con esta función. Exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que te quiero mostrar?
El dominio, mira cuál es el dominio. Fíjate lo que yo tenía definido el valor absoluto acá era x mayor o igual que 1. Pero eso si yo considero exclusivamente esto, el valor absoluto de x menos 1. Pero el valor absoluto de x menos 1 está incluido en el argumento del logaritmo. Por lo tanto, por esa razón no puede tomar el valor 1, sino que tiene que ser mayor que 1. ¿Para qué? Y bueno, para que esto tenga sentido. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es lo que se ha tenido en cuenta, que yo ni lo he nombrado. Pero eso, fíjate que eso, ¿quién te lleva? Te lleva el valor absoluto. Sí. ¿Qué pasa si tenemos valor absoluto en todo? Digamos que empiece valor absoluto y esté el logaritmo de x más 1, todo junto. O sea, valor absoluto del logaritmo de x menos 1. ¿Sí? La expresión está encerrada en valor absoluto. Sí, ¿cómo se haría un ejercicio así? Y bueno, en ese caso lo que te está diciendo es que la función es exclusivamente o cero o positiva. No existe gráfica por debajo del eje horizontal, en ese caso. ¿Entendés? Entonces va a ser una gráfica que va a ser exclusivamente, está apoyada en el eje horizontal y se va para arriba, o sea, es positiva, pero nunca, ni siquiera un puntito va a pasar por debajo del eje horizontal. ¿Y por qué? Y porque está toda encerrada en un valor absoluto. Y vos sabés que el valor absoluto de un número, ¿qué es lo que te arroja? Te arroja como resultado un número positivo o el número 0, pero un número negativo jamás. ¿Entendés? Número negativo jamás. Bueno, eso ya tiene ahí una referencia. Ya lo demás, ¿qué te queda? Que siempre que vos tengas una función donde se incluye un valor absoluto, ¿qué es lo que te sugiere? Te sugiere que esa función se va a transformar mínimamente en una función en dos tramos, mínimamente. ¿Por qué? Por la definición del valor absoluto. Por la definición del valor absoluto. ¿Entendés? Y vos sabés que la definición del valor absoluto, ¿qué te dice? ¿Qué es esta cosa que está acá? Valor absoluto de x es igual a, bueno, a lo que ya he repetido como 5 veces. Eso hay que tener en cuenta, la definición. Pero en este caso, nosotros no hemos visto esto que está en amarillo, no nos hizo falta, pero si vos lo quisieras visualizar de esta manera, no está mal, no está mal, es otra forma de verlo, donde también estás viendo que acá que el logaritmo el dominio del logaritmo del valor absoluto de x menos 1 va a ser la unión de los dominios que está en la rama superior con el de la rama inferior. Y en definitiva, ¿qué te da? Esto que nosotros hemos encontrado acá. En definitiva, te da esto. ¿Sí? Tal cual. La rama superior, el logaritmo de x menos 1, es esta que está acá, a la derecha. Y la otra es el logaritmo de 1 menos x. ¿Sí? ¿Cuál sería esta? Esta sería logaritmo ¿de quién? De x menos 1. ¿Y esta quién sería? Logaritmo de 1 menos x. ¿Sí? Esas son las ramas que vos tenés acá arriba. Estas ramas que están acá. ¿Sí? Estas ramas que están acá. La de arriba para el dominio x mayor que 1 y la de abajo para el dominio x menor que 1. Esto lo ven así, quizás lo ven así en la práctica. Yo no te he mostrado eso porque acá son... La verdad que ni se me ocurrió, pero lo podés analizar Más fácil. así. Lo podés analizar así como esto que está acá encerrado en amarillo, que no está mal, está re bien, pero creo que no lo hemos necesitado, pero si te hubiera hecho falta, y lo trabajas así, no hay ningún problema, está espectacular si lo manejas así. ¿Cuál le resulta más fácil? ¿Esto que está pintado acá en amarillo o como lo hicimos al principio? El que está pintado en amarillo. Ah, qué bien, bien. Entonces, Se entiende más. Perfecto, entonces ustedes siempre vean en aquello que siempre le da mayor claridad. En la medida de que ustedes están aplicando la regla del juego, esto tiene que funcionar. Entonces acá, en lo que está acá en este recuadro en amarillo, ahí lo único que hicimos es aplicar la regla del juego. De
las partes que tenemos en las funciones, y en la función dada, perdón, y hacer cumplir lo que dice ahí la regla de correspondencia. Entonces, tenemos que llegar exactamente a lo que hicimos hace rato sin tener en cuenta esto que está acá en amarillo. Así que, repito, si lo encarás como lo hicimos primero, o si advertís de que tu función, si vos la podés, digamos, detallar de manera más, digamos, entendible, podés hacer esto que está acá en el recuadro en amarillo, y está fantástico que lo hagas. Bien, bien. Entonces creo que con esta, ustedes, creo que ahí ya lo estarían viendo mejor. Creo que lo estarían viendo mejor. ¿Sí? Creo que lo estarían viendo mejor. Bueno, entonces, ahora veamos lo que sería la función inversa. Fíjense ustedes que nosotros hemos estado hablando de que la función puede presentar la característica de ser biunívoca. ¿Y para qué buscamos que sea biunívoca? Porque una función biunívoca es aquella que va a admitir lo que se llama la función inversa. Entonces, fíjense que nosotros decimos que una función es biunívoca. Una función es biunívoca. ¿Y cómo está definida? Está definida como el conjunto de pares ordenados x e y, tales que y es igual a f de x. Esas son las funciones biunívocas, que a cada valor de x le corresponde un valor de y, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la función biunívoca, que nunca pasa que dos valores distintos de x nunca toman un mismo valor de y. Eso es una función biunívoca. Y la función inversa, ¿qué es lo que dice la función inversa? Y la escribimos como f a la menos 1. Dice que es el conjunto de pares ordenados ix, tales que x es igual a f a la menos 1 de y. Fíjate que la diferencia que hay entre la función y su función inversa es que la función de origen está formada por pares ordenados x e y. En cambio, la función inversa está formada por pares ordenados ix, donde en esta última, ¿quién hace las veces de variable independiente? Lo hace y. ¿Y quién hace las veces de variable dependiente? Lo hace x. ¿Sí? Ahí radica la inversión de una función respecto a su función inversa. Entonces, fíjense, si nosotros tomáramos un ejemplo como lo que tenemos acá, este conjunto, esta función f que está definida por estos pares ordenados, el 0,5, el 1,7, el 2,9, el 3,11. Entonces nosotros vemos que la primera componente aquí corresponde a x, y la segunda componente aquí corresponde a los valores de y. ¿Quién es? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo estaría definida la función inversa? Y la función inversa estaría definida con pares ordenados, donde los pares ordenados tienen, ¿qué orden tienen? Tienen, la primera componente es y la segunda es x. O sea que fíjate acá cómo sería la cosa. Del primer par ordenado, este sería el primero, este sería el primero, el primero. ¿Y cuál sería la segunda componente? Y sería la componente x de la f, esta. Están totalmente invertidos, ¿no es cierto? Fíjate que también, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el dominio de f? ¿Quién sería el dominio? No, porque esto no es una función polinómica. Los elementos, los primeros elementos de los pares ordenados, ¿quiénes son? 0, 1, 2 y 3. ¿Y quién sería, cómo estaría formado el rango de f? ¿Quiénes serían los elementos? 5, 7, 9 y 11. Sí, señor. Esos son el dominio y el rango de la función f. Ahora vamos, ¿cuál sería el dominio de la f inversa, f a la menos 1? ¿Cuál sería el dominio? Si invierte el rango del rango dominio. de la función.
Claro, porque vos fíjate que si acá nosotros hacemos lo mismo que hicimos para la F, entonces acá sería 5, sería 7, 9 y 11. ¿Y cuál sería su rango? El rango de la F inversa. 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que están observando entre la F y su inversa? El dominio de una es el rango de la otra y viceversa, ¿no es cierto? ¿Eso qué es? Y bueno, eso es una propiedad que tienen las funciones inversas. Bueno, entonces ahora hagamos una especie de recapitulación. Una función va a admitir función inversa en la medida de que sea biunívoca. De lo contrario, una función, si no es biunívoca, no admite función inversa, ¿sí? La función inversa, ¿qué es? Es un conjunto de pares ordenado donde la primera componente es y la segunda componente es x. ¿Cómo se la especifica la función inversa? Como f a la menos 1. Entiéndase de que f a la menos 1 no es igual a 1 sobre f. F a la menos 1 es una notación, es una forma de escribir este tipo de función que nosotros llamamos función inversa, ¿sí? Supongamos que queremos hacer la representación gráfica de una función con su función inversa. Nosotros observamos de que la función f tiene como variable independiente a x y como variable dependiente a y. En cambio, la función inversa tiene como variable independiente a y como variable dependiente a x. O sea que están invertidas, están cruzadas. No las puedo representar en un mismo sistema de ejes cartesianos. ¿Qué tendría que hacer para poder representarla en un mismo sistema de ejes cartesianos? Tengo que hacer una permutación en las variables. ¿Y sobre quién voy a hacer esa permutación? Permutación quiere decir un intercambio de posición. Eso quiere decir permutación. ¿Y sobre quién voy a hacer esa permutación? Sobre la función inversa. Ahí voy a trabajar. Recuerden, la función inversa es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente es y la segunda es x. Totalmente en inverso a lo que es los pares ordenados de la función f, que la primera componente es x y la segunda es y. Decimos que vamos a hacer una permutación de la función inversa. ¿Y qué vamos a hacer? Donde en lugar de x lo vamos a reemplazar por y al lugar de y lo vamos a reemplazar por x. Entonces, nuestra función inversa ahora va a ser un conjunto de pares ordenados x e y, tales que y va a ser igual a f a la menos 1 de x. ¿Sí? Haciendo esa permutación, nosotros ahora sí podemos graficar en un mismo sistema de ejes cartesianos, donde x está en el eje horizontal e y en el eje vertical, y acá graficamos f y su inversa. Eso se puede hacer ahora. Ahora sí, porque hemos hecho la permutación. Entonces, veamos dentro de las propiedades. Ya hemos dicho esta de que el dominio de la inversa es el rango de la f, y el rango de la inversa es el dominio de la f. ¿Sí? Ya hemos visto el ejemplo. Por otro lado, las gráficas de f y su función inversa, esto es importante, son simétricas respecto de quién? De la primera bisectriz. ¿Quién es la primera bisectriz? Es la recta y igual a x, que acá en esta representación gráfica está representada con una línea de trazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, la gráfica en azul corresponde a f y la gráfica en rojo corresponde a la función inversa. La gráfica en rojo y la gráfica en azul son simétricas. ¿Respecto de quién? Respecto de la primera bisectriz. ¿Quién es la ecuación de la primera bisectriz? Es y igual a x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Chicos, acá yo les voy a dejar un ejemplo para que lo trabajen, pero ¿sabes qué? ¿Pueden quedarse 5 minutitos más? Sí. Bien, entonces hagamos el desarrollo de este ejemplo que no lo quiero dejar sin hacer. Entonces, fíjense, dice, dada una función, esta función logaritmo de x, nos piden decir si la función es biunívoca. Entonces vamos con el apartado A.
Para ver si es biunívoca, nosotros vamos a hacer la gráfica de la función. Nosotros ya sabemos cómo es la gráfica de esta función, ¿verdad? Sí, y si es biunívoca. Ya sabemos que la gráfica va a tener, acá este es el sistema de ejes cartesianos. Nosotros sabemos que la función es logaritmo de x, sabemos que para x igual a 1, la función toma el valor 0. Y cuando x se aproxima a 0 por derecha, la función se va a menos infinito, o sea que tiene más o menos Es creciente. un aspecto como esto. Entonces nosotros estamos viendo que si le trazamos rectas horizontales, siempre estas rectas horizontales cortan a la gráfica de la función, ¿en dónde? En un solo punto. Entonces nosotros, ¿qué decimos? F es biunívoca. Por lo tanto, admite inversa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar su función inversa. Fíjate que acá decía que si no era biunívoca, podíamos restringir el dominio de la función. ¿Qué es restringir el dominio de la función? Es particionar el dominio de la función y considerar parte del dominio en donde la función tiene el comportamiento de ¿qué? De biunívoca. ¿Y cuál va a ser el criterio? El criterio siempre va a ser que esas particiones del dominio sean las más grandes posibles. Eso lo van a ver en detalle en la práctica con el ingeniero Acosta. Entonces acá no hemos tenido la necesidad de restringir el dominio porque la función resultó ser biunívoca. En el apartado B te dice, grafique la función f y su inversa. Pero antes de graficarla, nosotros vamos a encontrar cuál es la función inversa. ¿Cómo se encuentra la función inversa? Bueno, nosotros partimos de que f de x es igual a ¿quién? Al logaritmo de x. Entonces, nosotros vamos a expresar a la función en términos de x e y. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Lo que vamos a buscar es despejar a la variable x. ¿Cómo podemos despejar a la variable x? En este caso. ¿Sería definición de logaritmo aquí también? Sí, señor. Aquí aplicaríamos la definición de logaritmo. ¿Qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo 10 a la y es igual a ¿quién? A x. A x. Y lo pongamos al revés nosotros, esto en realidad. Esto no lo escribamos así. Nosotros escribamos x va a ser igual a ¿quién? A 10 a la y. ¿Esto ya es una función inversa? Sí, esta es la función inversa f a la menos 1 de y, que vale ¿cuánto? Y que vale 10 a la y. Pero ¿cuál es la función inversa que nosotros sí usamos y hemos quedado en que la vamos a trabajar? Es esta que está pintada acá en verde, f a la menos 1 de x. ¿Y qué tenemos que hacer para obtener f a la menos 1 de x en lugar de f a la menos 1 de y? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es permutar las variables. Entonces decimos, sí, hacemos el intercambio. Donde dice x, pongo y. Y donde dice y, ¿qué es lo que pongo? Pongo x. Entonces, ¿cómo queda mi f inversa en términos de x? ¿Pero cuánto queda? 10 a la x. ¿Esta qué es? Esta es mi función inversa. Profe, tengo una duda yo. Pregunte. ¿Qué pasa si nosotros ya la reemplazamos, digamos, de variable? Que primero sea y, después sea x. O tenemos que despejar sí o sí primero x para después hacer eso. Sí, eso tiene que hacer. Primero despeja x y recién haces la permutación. ¿Sí? Así hacerlo, trabajarlo en ese orden. Entonces acá ya tenés la función inversa. Y ya tenés acá la función original, o sea, la función de partida. Ambas tienen como variable independiente ¿a quién? A x. ¿Qué quiere decir? Que como ambas están en función de x, ahora vos ya podés graficarla a ambas ¿en dónde? En un mismo sistema de ejes cartesianos. Si no, no podías. No podías porque estaban a contramano. ¿Qué cosa? Las variables independientes y la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, este es el eje de las x, este es el eje vertical, este es el origen. ¿Cuál era tu gráfica? La de f.
Y vos ya sabés que la gráfica de f, o sea, la del logaritmo, acá, si esto es 1, por acá pasa sí o sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era la gráfica? Y bueno, la gráfica era una cosa así como esta. ¿Esta quién es? Esta es f. Después, ¿qué tenés que graficar sí o sí? Tenés que graficar la primera bisectriz. ¿Quién es la primera bisectriz? ¿Es la recta? ¿Qué recta? La recta y Igual a Y igual a X. igual a X. Yo la voy a trazar acá, mirá, la voy a trazar con azul. La voy a trazar con azul, con línea de trazo azul, y la voy a dejar marcada a la primera bisectriz. Es Y igual a X. Esta es la primera bisectriz y siempre la tenés que trazar sí o sí, como si fuera otro eje, ¿sí? La tenés que trazar cuando te pidan que traces la función con su inversa. Ahora, ¿cómo será determinar la función inversa, la gráfica? Bueno, acordate, este punto, el punto acá de corte con el eje X que corresponde a la función f, ¿qué coordenadas tiene? Y0 0, y 1. X1. Bueno, entonces decime, ¿el punto qué coordenadas tiene? 1, 0. 1, 0. Bien. Entonces, ese punto, que 0, 1. es el 0, 1. correspondiente a la función inversa, ¿qué coordenadas tendría? 1, 0. El 0, 1, o sea, Ah. sería este, el 0, 1. ¿Sí? Y si vos fíjate que la gráfica de f tiene alguna asíntota. Sí. Cero. ¿En dónde? En x igual a 0. Entonces Sí. la asíntota en vez de ser vertical ahora va a pasar a ser horizontal. Sí, señor, sí, señor. Como f tiene una asíntota vertical en x igual a 0, la f inversa va a tener una asíntota horizontal. ¿En dónde? En En y 0. igual a Igual a 0. 0. Igual a 0. Igual a 0. Entonces, si nosotros seguimos dando valores adecuados, nosotros vamos a entender o vamos a encontrar que la gráfica va a tener más o menos este aspecto. ¿Y este quién es? Este es f inversa. ¿Sí? Si nosotros le seguimos dando valores ¿cómo se llama? A X, ¿sí? Le seguimos dando valores a X. Entonces vamos a tener esta gráfica. ¿Qué es lo que se tiene que observar? Lo que se tiene que observar es lo que ya hemos dicho. ¿Cuánto vale el dominio de F? Acá, ¿cuánto vale? 0 infinito. Vale de 0 a infinito. Y de la misma manera, fíjate, ¿cuánto vale el rango de la F inversa? 0 infinito. Entonces, esto es rango de la f inversa. ¿Y cuánto vale el rango de nuestra función f? Infinito, los reales. Todos los reales. ¿Y cuánto va a valer el dominio de la función inversa, f a la menos 1? Todos los reales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está pasando. Esto es una propiedad de las funciones inversas, de que el dominio de uno sea el rango de la otra, sí. ¿Cuál es la otra propiedad? Y mirá, que la gráfica de f y su f inversa son simétricas respecto de la primera bisectriz. ¿Quién es la primera bisectriz? La recta y igual a x. ¿Sí? ¿Eso tiene que pasar siempre? Sí, tiene que pasar siempre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, Sí. la primera bisectriz es como un espejo lo que hace la función. Sí, señor, es como si fuera un espejo, exactamente, es como si fuera un espejo, es donde se refleja la F. ¿Y qué obtiene como resultado? F inversa, ¿entendés? F inversa. Es como cuando nosotros nos miramos en el espejo ahí de la habitación o del baño, y cuando ve el tipo ese que está dentro, ese sos vos, ¿no es cierto? Acá, Sí. F se mira al espejo en la primera bisectriz, y ¿qué ve de fondo? Ve la inversa, ve la gráfica en rojo, ¿entendés? Exactamente lo mismo. Se ve la panza ahí. Se ve la pancita ahí, eso, esa es la analogía. Tengo que hacer ejercicio, dice. Sí, te tenés que poner en línea, ¿no es cierto? Eso. Entonces, esto sería la función inversa. Chicos, acá yo he dado un ejemplo, digamos, básico, elemental. La idea era mostrarle cómo es el camino, sobre todo en la construcción de la función inversa,
Y luego en la representación gráfica que vos tenés que hacer algo que sea, digamos, criterioso y coherente. ¿Qué es lo que qué es lo que tiene que suceder? Que cuando grafica la función y su inversa, también tiene que estar graficada la primera bisectriz. Siempre esta línea de trazo en azul, esa tiene que estar, porque respecto de esa recta, las gráficas de la función y su inversa son simétricas, ¿sí? ¿Qué se tiene que observar? Que el dominio de uno sea el rango de la otra y viceversa. Y, inicialmente que la función de partida tiene que ser biunívoca. En el caso de que no fuera biunívoca, en todo su dominio, se restringe el dominio y se toma el dominio más grande en donde la función tiene un comportamiento de biunívoca. ¿Qué sería restringir el dominio? Sería fraccionarlo, particionarlo. Y siempre el criterio que nosotros vamos a adoptar es, vamos a tomar las fracciones más grandes de dominio en donde tiene la función comportamiento biunívoca. Eso va a ser un criterio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, digamos que estamos